Guillermo es conocido por Guille en España, lleva muchísimos años trabajando con los CTC y precisamente pues él va a hacer una presentación y solamente vais a ver un poquito de todo lo que él podría hacer aquí en Castilla y León, así que esta es una presentación previa. Él es parte también del grupo de trabajo de la Alianza Evangélica en Misión, lo cual me honra muchísimo porque yo presido ese grupo y bueno, yo siempre aprendo mucho contigo. De hecho, la semana que viene tenemos una reunión para preparar otras cosas, así que nos veremos de nuevo. Correcto. Sí. Entonces, sin más, él presentará también su libro que escribió en el 2013 y que no caduca porque este es un tema tremendo que no quiero desvelar porque él lo va a hacer. Así que muchas gracias, compañero, amigo Guille, por estar aquí, de verdad. Así que tienes este tiempo, que ¿hasta qué hora es, Javier? Tiene una hora. Me dijo que una hora, o sea que mira, hasta las estupendo. 8:20. Pues ala, todo tuyo. Vale. Que el Señor Pues te muchas bendiga gracias. y muchas gracias. Nada, Rosa, muchas gracias Un a ti. abrazote. Sí, para mí es un placer estar con todos vosotros. Vamos a hablar de un tema que quizás os sea nuevo, pero es un tema que es tan antiguo como la persona de Moisés o la persona de José. Y tiene que ver con vivir en diferentes culturas. Es decir, una persona, un chico o una chica CTC, un chico de tercera cultura o un chico transcultural, es una persona que ha vivido, que vive en un contexto de varias culturas. Y ahora lo iré explicando con un PowerPoint que iremos mirando. Pero primero decir que la verdad es que me siento bastante feliz con poder estar con vosotros, con compartir con vosotros. Yo soy originalmente de Latinoamérica, nacido y criado ahí en Latinoamérica, pero hace 40 años me vine aquí a España como pastor para empezar iglesias. Me casé con una andaluza de pura cepa y tenemos tres hijas. Tenemos una hija mayor casada y que ella trabaja en Vigo con la misión Juventud con una misión y lleva un ministerio para rescatar chicas de la trata. Luego tenemos una segunda hija que es enfermera aquí en Madrid y ahora mismo, claro, está con todo el tema del COVID en primera línea. Y tenemos una tercera hija que está estudiando aquí en Madrid, en la Universidad de Alcalá, psicología. Entonces, lo que vamos a ir viendo hoy es primero una vivencia personal, porque yo soy CTC, yo soy chico transcultural, chico de tercera cultura. Luego también el ministerio, llevamos unos 15 años en un ministerio llamado el Campa CTC, y es un campamento que hacemos cada año para hijos de misioneros latinos. Y vienen de todas partes del mundo, vienen de Senegal, vienen de India, vienen de Europa, vienen para pasar 5 días en el campamento. Y desde el 2005, pues han pasado más de 700 jóvenes de la edad de 14 en adelante por nuestro campamento. Es el único campamento que se hace en español en el mundo. Y fruto de ese campamento es la investigación que hemos hecho, que luego se refleja en el libro que escribimos en el 2013, Hijos de una tierra sin nombre, que también ya os daré esa información, que es el único libro que hay en estos momentos en el mundo escrito en español desde la perspectiva de un CTC español para CTCs latinos y españoles. Por lo tanto, es un tema
novedoso, pero no tan novedoso porque ya pues lleva muchísimos años, se lleva investigando y hablando sobre esto, sobre todo en los contextos anglosajones. Voy a compartir una pantalla para empezar. Vamos a ver. Si podemos, ahí está. Y ahora, aquí está. Vale. Pregunto, podéis ver la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, sí. Vale, pues mira, vamos a entrar. Lo que yo quiero hacer es introduciros cuando voy a las iglesias para hacer el taller sobre CTCs y ser padres de CTC. Hacemos un recorrido de 3 días, de hora y media cada taller, haciendo diferentes actividades. Y entonces voy a reducir eso a menos de 1 hora, porque quiero que vosotros también hagáis algo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es un CTC? Pues un CTC es un chico o chica de tercera cultura hace unos años, aproximadamente en 1997, Guillermo Taylor, un misiólogo, escribió un libro llamado Demasiado valioso para perderlos. Y lo que miró fue ¿por qué abandonan los misioneros el campo misionero? Entonces, lo que él vio fue que para aquellas misiones con arraigo, es decir, que llevan años, misiones anglosajonas, que llevan 200 años en misiones, estos 6 apartados fueron las razones, por orden de importancia, por lo cual misioneros abandonaban el campo. El primero era la jubilación, pero lo segundo era el problema con los hijos. Los hijos no se adaptaban a esa vida transcultural. En el año 2010 hubo un hermano en Argentina, no me acuerdo su nombre, su apellido es Bianchi, que tomando lo que Taylor había investigado, empezó a investigar en lo que él llama las misiones recientes. Es decir, muchas de las misiones como Iván, etcétera, misiones latinas son de estas misiones recientes, como también podrían ser las misiones de Corea o de otros países que en los últimos 20, 30 años han empezado un movimiento misionero. Y lo que vieron fue que sus misioneros, los misioneros latinos, abandonaban el campo por estas 5 razones: falta de apoyo, falta de llamado claro, etcétera, etcétera. Ahora, es interesante que hay una correlación entre estas dos. Por ejemplo, menos en el tema de jubilación y problema con hijos, por ejemplo, cambio de trabajo, pues puede ser correlacionado con el desacuerdo con la agencia misionera, con la agencia enviadora, y por lo tanto luego cambia de agencia o se va sin agencia. Lo que es interesante es que en esta lista de la derecha de las misiones recientes no está el problema con los hijos. Y no es que no lo haya, es que, sobre todo en misiones latinos, y ahí incluyo a España, nuestros misioneros, muchos de ellos han ido al campo o bien solteros o bien recién casados. Y por lo tanto, no tenían hijos o tenían hijos muy pequeños. Y el problema con los hijos no ha surgido hasta hace bien poco, hace 10, 12 años. Y ahí es donde nosotros entramos con nuestro campamento. Por lo tanto, el tema que vamos a hablar hoy es un tema importantísimo para frenar el abandono de los misioneros latinos, españoles, del campo misionero. Bien.
Hoy vamos a mirar lo que es una definición, la definición de lo que es un CTC. Entonces, la definición empieza por decir que es un individuo que ha pasado una parte significativa de sus años formativos en una cultura diferente a la cultura de sus padres. Ahora, quiero destacar este tema, esa frase de los años formativos. Los años formativos de un niño, de un joven, son los años de 0, del nacimiento, hasta los 18. En esos años se construye lo que es su autoestima, su autovalor, su concepto de quién es, y eso se construye dentro de un contexto cultural. Se construye dentro de un contexto de idioma, se construye dentro de un contexto geográfico. Por ejemplo, pues el chico nace en Valladolid y habla el castellano. Sus padres y su región tiene ciertas costumbres y ciertas tradiciones, y todo eso va formando a esa persona y su autoestima y su autovalor y su autoconcepto. Todo eso se va formando en esos años del nacimiento hasta la edad de 18 años. Ahora, el CTC se cría en un contexto de varias culturas. Y esto lo podemos ver gráficamente. Entonces, primera cultura es la cultura de sus padres. Entonces vamos a hablar de un chico, pues le vamos a llamar, qué sé yo, Juan. Juan tiene 16 años, sus padres están de misioneros en Senegal, sus padres son de Valladolid, Juan nació en Valladolid, pero a los pocos años se fueron a Senegal. Por lo tanto, Juan tiene varias culturas, Juan trabaja varias culturas. Su primera cultura es la cultura de sus padres, la cultura española, concretamente la cultura castellana de Valladolid. Pero luego Juan, como está en Senegal, él trabaja una segunda cultura. Esa segunda cultura es la cultura senegalesa. Se habla Wolof o se habla francés. Juan se educa en el liceo francés o el liceo italiano o el liceo inglés. Entonces, cuando Juan sale de casa, se adentra en esta segunda cultura. Cuando Juan entra en casa, por regla general, los padres tratan de crear una mini cultura de sus raíces en casa. Por lo tanto, se habla español, se cocina más o menos lo que la tortilla española, etcétera, etcétera. Entonces, Juan, como otros CTCs, lo que hace es toma aspectos de cada una de estas culturas y crea un fuero interno que llamamos la tercera cultura. Y es un estilo de vida transcultural y es un estilo de vida que combina la cultura senegalesa, en el caso de Juan, la cultura española. A veces pensará como español, otras veces pensará como senegalés. Y esa mezcolanza aquí lo ejemplificamos, digamos, con este color naranja. Y a mí me gusta decir que como CTCs, nosotros vivimos en este contexto naranja. Y te doy un ejemplo. Creo que la mayoría de vosotros, cuando te vas a adentrar en un grupo nuevo, tú no piensas cómo te vas a presentar. Tú no tienes temor a la pregunta de dónde eres. ¿Por qué? Porque automáticamente te preguntan de dónde eres y tú dices, pues mira, nací en Valladolid, me crié en Valladolid o nací en, qué sé yo, Pamplona, pero es decir, lo tienes muy trillado. Tu autoestima, tu autovalor se centra en un sitio geográfico, se centra en un idioma que es el español, se centra en unas tradiciones que son las tradiciones regionales, las tradiciones españolas. Pero como CTC nosotros tenemos que pensar
¿cómo nos vamos a introducir? Porque cuando tú nos preguntas de dónde eres, tenemos que evaluar qué es lo que quieres escuchar. ¿Quieres escuchar que yo nací en Cuba? 6 semanas después, mis padres se fueron a Panamá. Me crié en Panamá hasta los 18 años, cuando fui a Estados Unidos a estudiar la licenciatura. Y luego a los 22 me vine a España. Es decir, ¿qué es lo que quieres escuchar? Pero ese milisegundo que yo tardo en decirte a ti de dónde soy, tú piensas, esta persona es tonta. Esta persona no sabe ni de dónde es. Entonces, ¿cómo solventamos ese problema? Normalmente, antes de entrar en un grupo, ya decidimos cómo nos vamos a presentar. Y si te fijaste, yo me presenté como una persona que nació y se crió en Latinoamérica. No te di datos. Y llevo tanto tiempo aquí en España. De hecho, ya soy español, ya tengo mi pasaporte, ya tengo 3 pasaportes. Y eso es otra de las características de un CTC. Entonces, somos personas que en estos años significativos, en estos años formativos, hemos pasado años significativos, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 10, en una cultura que no es la cultura de nuestros padres. Vale. Ahora, te voy a dar unas herramientas para acompañar. Lo primero, es importante que conozcas la realidad de un CTC. Y para ello hay libros. Al final te enseñaré el nuestro. También es importante que reconozcas que el CTC, el hijo de ese misionero que viene de Senegal, está creando su autoestima y su autoimagen en el contexto de varias culturas. Entonces, lo que no ayuda es decirle, tú eres español, tú eres de aquí. Eso lo hacen mucho los familiares, tratando de remarcar el hecho de que ese nieto o ese sobrino es español. Él no es español. Él es una combinación de varias culturas. Y no eres tú ni soy yo el que hemos de decirle de dónde es. Lo que hemos es de ayudarle a entender que tiene la magnífica situación de poder ser de varias culturas. Entonces, te doy un ejemplo de esto. Me invitaron a ir a Canarias, a dar un taller en una iglesia en Canarias, hace 3 años. Y estoy en el avión y hay una parejita que están sentados, son españoles, y detrás de esa pareja, a mi lado, hay una familia con una niña de unos 10 años, que obviamente los padres son de Latinoamérica por sus facciones. Entonces, la niña, sentada ahí, tranquilita, cuando aterrizamos, esta familia, este matrimonio español, les ayudó a bajar unas maletas y la mujer le mira a la niña, y es obvio que la niña tiene facciones latinas, y la mujer le pregunta, mira qué guapa, ¿y tú de dónde eres? Y yo pensé, craso error, porque se va a llevar un chasco. Y efectivamente, la niña ni corta ni perezosa la dice, yo soy española. ¿Por qué? Porque la niña había nacido aquí. Y ella se consideraba española por haber nacido aquí. Pero lo que pasó fue que esa pareja española, viendo las facciones latinas, ya tomó una decisión de definir de dónde era esa niña. Y claro, así se llega al chasco. Es lo mismo con los CTCs, los hijos de misioneros, que vienen para pasar ese año de recorrer las iglesias
y luego volver al campo, no hemos nosotros de ser quienes designamos de dónde debe ser esa persona. Bueno, segundo aspecto a la definición. Es un individuo que desarrolla un sentido relacional con todas sus culturas sin sentir que pertenece a ninguna de ellas en particular. En otras palabras, tiene el corazón partido. Ahora, yo en los campamentos hago que los chicos me dibujen y que me dibujen las culturas a las cuales, las culturas que les caracteriza. Y luego que me dibujen cuánto de ellos se caracteriza por estas culturas. Este chico llega a España con 14 años. Sus padres son de Argentina, él es nacido en Argentina, y con 14 años llega a España y yo lo conozco 2 años después, con 16. Interesante el dibujo, porque el dibujo, la parte naranja es España, la parte azul es Argentina. Y entonces este chico, pues de nuevo, vamos a llamarle Juan. Juan dice, mi corazón es casi todo de Argentina, aunque estoy viviendo ahora en España y hay una parte de mí que es español. También es interesante los ojos. Él decía, es que estoy aprendiendo a ver la vida como un español. Y esta es la realidad de lo que es un CTC. A mí me ocurrió yo llegué aquí en el año 80, soltero. Y sufro unas fiebres por una semana, fiebres muy altas, y entonces ya por fin mi compañero de piso me lleva a un hospital y la enfermera me dice, póngase usted este termómetro y ahora vengo. Si llegas para atrás, no, para allá no. Si podéis mutear sería de ayuda. Entonces, me dice, póngase usted este termómetro y ahora vengo. ¿Dónde te pondrías tú el termómetro? Depende de tu cultura. Mi cultura panameña, nos ponemos el termómetro en la boca, debajo de la lengua. La cultura española se pone el termómetro debajo del sobaco. Yo me fijé que el termómetro no lo había tenido en alcohol. Me lo pongo en la boca. Un rato después entra y me pega un grito, quítese eso de la boca, no sabe usted dónde se pone uno el termómetro. Se pone en el sobaco. Entonces, yo que soy de ciencias, se me dan bien las matemáticas, son las 8 de la noche y digo, bueno, vamos a hacer un cálculo. Vamos a suponer que este termómetro empezó a trabajar a las 8 de la mañana. Supongamos que ha visto 4 pacientes por hora. Yo me acabo de chupar 48 sobacos. Ese es, en lo irrisorio, digamos, la realidad de un chico de tercera cultura. No entendemos todas las costumbres, las tradiciones y metemos la pata. Ahora, en lo positivo, pues mis gustos son variados, no soy etnocéntrico, y eso de ser etnocéntrico quiere decir que no creo que mi forma de hacer las cosas es la mejor ni la única. Para un hijo de misionero, el mundo está lleno de novedades que hay que descubrir. Y aunque quizás no me gusten los cambios o no me guste la mudanza, pues mudarme a otra parte forma la realidad en la que yo vivo. Y por lo tanto sé que después de una mudanza hay vida. La mudanza no te mata. Quizás no te guste, pero
no te mata. Pero hay lo negativo, y en lo negativo quiero compartir con vosotros un vídeo. Este es un vídeo que ha hecho cada año en el campamento. Tengo un grupo de jóvenes que ellos hacen un vídeo para introducir algún tema que vamos a tratar en el campamento. Y este vídeo tiene que ver con ser rechazado. Vamos a ver si me tenéis que decir si escucháis el... ¿Lo escuchas? ¿Sí? Sí, Vale. se oye. Perfecto. When I
Bueno, el vídeo apunta a uno de los aspectos negativos de ser un CTC. Vamos a volver al PowerPoint. Y el aspecto negativo es el rechazo. Os comenté que llevamos 15 años con este ministerio y más de 700 CTCs de todo el mundo que han pasado por nuestro campamento y por talleres que damos en todos los rincones del mundo. Y yo empecé a hacer una pequeña encuesta en cuanto al tema de rechazo. Y rechazo por diferencias marcadas. Puede ser tus facciones, tu pelo, tu color de piel. 3 de cada CTCs que viven en Europa y el norte de África y Asia han sufrido discriminación. El 77%. Burlas, rechazos, golpes físicos. Una de las chicas ahí que hizo el vídeo viene del norte de África. Y en un momento dado, sus padres son de México. En un momento dado, la rodean en el colegio en ese país y empiezan a escupirla, empiezan a tirar de su pelo, la ensangrentaron, diciendo que era extranjera y que tenía que irse de ahí. 8 de 10 sienten que no tienen raíces en ningún país. Hay una triste realidad y es que muchas veces cuando el CTC vuelve al país de nacimiento o el país de sus padres, su propia familia, de alguna forma u otra, le rechaza, diciendo, no hables de esa forma, porque aquí se habla el español así, o no hagas esa costumbre, porque nosotros no somos así. Y de alguna forma, tratando de ubicarle en su cultura española, rechazan esa otra realidad de cultura que forma parte de su fuero interno. 7 de 10 han sufrido por no formar parte de un grupo. Es decir, son rechazados y sufren la tristeza de la soledad. Ahora, herramientas. Hay que ayudar a que se desarrolle una buena relación entre padre e hijos. Esto es esencial para ayudar al CTC a formar esa autoestima y ese autoconcepto correcto de una persona que vive transculturalmente. Hay que estar atentos a los signos físicos y psicológicos del rechazo. Tuvimos un caso de una niña de 5 años, padres mexicanos viviendo en Normandía, la niña yendo al parvulario. Había un niño que al final pues lo que hizo fue agarrarla del pelo. Cada día la estaba molestando, agarrarla del pelo. Arrancó de cuajo trozos de pelo, la ensangrentó y luego nos dimos cuenta, porque yo tuve que intervenir, la policía también tuvo que intervenir, que su padre francés formaba parte de un grupo político nacionalista y le había dicho a su hijo de 5 o 6 años, que habían que echar a todos estos inmigrantes de Francia y que él tenía que patear, morder, escupir a esa niña mexicana. Hay que estar atento a estos signos físicos y psicológicos del rechazo. No debemos mudar a nuestros hijos. Si estamos pensando ir a las misiones, no debemos mudarles entre los años 13 a 18. No me da tiempo para desarrollar esto, pero esto tiene que ver con la importancia de lo que son padres y amigos en la construcción de la autoestima y el autoconcepto. Si les mudas, tienes que trabajar la búsqueda de grupos afines.
Y si vienen a tu iglesia para formar parte de ese año, has de hablar con líderes de jóvenes para que le ayude a integrarse a esos hijos. Una de las ideas que hemos fomentado en las iglesias es que busque a jóvenes que podrían ser hermanos o hermanas mayores por un tiempo para estos CTCs que vuelven a España y tomar interés en su mundo, en su realidad. Y por último, estas personas incorporan elementos de cada cultura a su propia experiencia, pero su sentido de pertenencia y arraigo se vincula a la amistad. Es decir, su arraigo no se encuentra en un lugar geográfico porque no son 100% de España y no son 100% de Senegal. No se encuentra en un contexto de idioma porque habla español, pero también habla el francés y quizás el wolof. Y no se encuentra en costumbres y tradiciones. ¿Por qué? Porque conoce tradiciones y costumbres españolas, pero también las de Senegal. Y por lo tanto, no puede ubicarse en uno de estos sitios. Su arraigo se encuentra en las amistades, en las relaciones. Esto es vital, es de lo más importante para esta noche. Si no te acuerdas de nada más, acuérdate que el arraigo de un CTC son sus relaciones. ¿De dónde eres? Soy de donde tengo relaciones. Y por lo tanto, yo puedo vivir en cualquier sitio del mundo siempre y cuando tenga un amigo. Puedo vivir en la primera cultura, puedo vivir en la segunda, siempre y cuando tengo un amigo, porque la amistad es lo que me arraiga. Entonces, para acompañar, lo importante es ayudarme a encontrar un amigo y un grupo afín. Llorar conmigo cuando pierdo un amigo por las mudanzas. Y no me dejes aislarme por temor a sufrir otro adiós. Y ese es uno de los problemas con los CTCs, es que hemos tenido que decir adiós a toda persona que hemos querido, bien sea familiares, bien sea amigos. Y eso lo que hace es, nosotros creamos una barrera para protegernos, pero nos aísla. Y si nuestro arraigo está en las relaciones y nos estamos aislándonos porque no queremos sufrir cuando hay que decir adiós, pues es la pescadilla que se come la cola y ahí sufrimos. Por lo tanto, hace falta que nos ayudéis a seguir una vez más en esa búsqueda de un amigo. Pero los padres tienen que ayudar a acompañar, y cuando están de vuelta aquí en España, los pastores, los líderes de jóvenes tienen que ayudar a que encuentre un amigo o una amiga. Ese será su arraigo. Ahora, no sé cuántos somos, Javier nos va a meter, si puede ser, si somos 8, hacemos 2 grupos de 4, pero me gustaría que por unos 10 minutos trabajes esta realidad, esta pregunta. Tienes a Daniel, que tiene 16 años, y a Sara, que tienen 13, y vuelven de Senegal a pasar un año, ahí es incorrecto, años, un año en España, de gira por las iglesias. Ahora, ¿qué puedes hacer y qué no debes hacer para acompañar a estos CTCs durante su estancia? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué no deberías hacer para acompañarles y que esa estancia sea un tiempo positivo? Vamos a ir al grupo o a los grupos, dependiendo de cuántos seamos. Javier, ¿cuántos podemos ser? Sí, vamos a hacer 2 grupos de 4. Perfecto. Entonces, 10 minutos en el grupo, tú, alguien que sea el moderador, y luego vamos a volver y por 5 minutos me vais a decir qué vais a hacer con Daniel y con Sara. ¿Vale? Vamos a los grupos. Yo estaba hablando desde el contexto de hijo de misioneros, pero
aquí en España hacemos muchísimo trabajo con las iglesias en el contexto de hijos de inmigrantes. Y efectivamente, por el rechazo hay, por regla general, dos formas en que se construye autodefensas. Uno es ignorando y pasando, y otro es yendo al ataque. Es diciendo, vale, pues tú me has hecho mal, pues yo ahora te voy a hacer mal. Muchas veces ese pasar al ataque también es como muestra a los padres. Tú me has traído aquí, yo no quería venir y ahora yo te voy a hacer la vida imposible. Por eso decimos que es importante no mudarles entre los 13 a los 18 años. Pero bueno, tenéis a Daniel y tenéis a Sara, ¿y qué vais a hacer con estos chicos para que ellos puedan arraigarse de una forma sana y correcta? ¿Qué habéis decidido? A ver, que se nos va el tiempo. En el grupo en el que estuvimos, en el grupo 2, hemos hablado de temporada de verano especialmente. Sobre todo, yo no soy el que lo ha propuesto, yo simplemente lo comparto por el tema escolar, pero es verdad que tiene que ser un año completo. Pero es que yo repito que no he sido yo porque no tengo hijos, ni siquiera podría llevarlo ahora mismo a la práctica. Pero el año escolar es muy conflictivo, según lo que compartían. Es que no recuerdo ni los nombres del resto de participantes, que es un tiempo muy conflictivo de 13 a 16 años, especialmente en el colegio. Sí, correcto. El colegio es uno de los contextos de vivencia de un joven, de una joven, y puede ser positivo y puede ser negativo. Yo no tengo control sobre eso, pero si es negativo, yo sí puedo ayudarles a que encuentren, bueno, es que no quiero poner palabras en vuestras bocas, quiero saber qué vais a hacer, pero sí, efectivamente. Vale, ¿qué vais a hacer con esta gente? ¿Cuál es el arraigo de un CTC? Yo creo que por el silencio de mi equipo era real que iba a compartir yo ahora aquí las ideas que hablamos en el grupo. Pues adelante, Moisés. Mira, yo creo que si estamos hablando de este caso en específico y los chicos van a estar aquí por un año, es importante un enriquecimiento bicultural de nuestra cultura y la cultura de ellos, para que ellos puedan tener la posibilidad de sentirse parte de nuestro grupo. Si estamos hablando de un grupo de jóvenes cristianos para adherirlos al grupo, pues yo creo que tenemos que tener relación con ellos y hacer un intercambio de cultura, no querer infundir en ellos o implantar en ellos nuestra cultura o la cultura en la que estamos nosotros, por dos razones, porque dentro de un año se van a ir y a lo mejor en un año, con las edades que tienen, se pueden arraigar o hacer fuertes relaciones de amistad en el lugar donde estén, y va a ser luego duro también la partida y el regreso de ellos a su país. Entonces yo creo que es importante sí relacionarnos, sí incluirlos, debemos incluirlos y no excluirlos del grupo, porque aunque van a estar un año, pues son parte importante también del grupo, porque nos enriquecen cuando compartimos con cada uno de ellos. Yo diría lo siguiente, Moisés, no tengas temor de arraigarles. Es importante que se arraiguen. Vale. Aunque es verdad que sabemos que luego hay un Dios que nos va a romper el corazón, eso lo sabemos. Pero lo que no podemos es facilitar su aislamiento. A veces la decisión no es entre lo bueno y lo malo. La decisión es entre lo malo y lo peor. Lo malo es que me arraigo y luego tengo que decir adiós. Lo peor es que no me arraigo y me aíslo.
Por lo tanto, me gusta esa idea de que queremos escuchar o queremos valorar su multiculturalidad. Por ejemplo, un grupo de jóvenes, por supuesto que ese grupo de jóvenes, si está compuesto por una mayoría de jóvenes españoles, sus formas y sus maneras van a ser españolas. Pero sí podemos tener, por ejemplo, una noche cultural, donde vamos a traer comida, que nuestras madres hagan comida de los diferentes países y celebramos la multiculturalidad. Eso es algo que luego yo soy Daniel, yo puedo compartir esa parte de mi vida. Pero si tú no me das la oportunidad, yo no voy a ser el que diga, oye, mira, en Senegal hacemos esto, porque sé que me vais a rechazar. Pero si me abres la puerta, vamos a tener una noche multicultural, vamos a comer comida y vamos a hablar también de anécdotas. Pues mira, yo por ejemplo, yo he matado y he comido mono, pero yo no voy por ahí diciendo eso, porque la gente me dice, uff, por favor, qué asco, ¿no? Pero si tú me abres la puerta, yo te puedo decir cómo es poner un coco, abres un hueco, pones un plátano, el mono, eso lo atas a un árbol, el mono coge el plátano, no saca la mano y ya le puedes cortar la cabeza y lo asas. Pero si no me das esa oportunidad, yo no voy a estar hablando así. Entonces, me gusta ese aspecto de decir, vamos a aprovechar esta multiculturalidad y valorarlo. Pero también hay que valorar su otro aspecto, que es español. Claro, claro que sí. A ver, ¿alguien más? ¿Qué vais a hacer? Bueno, yo no soy evangelista, ¿eh? Evangelista en el sentido de que yo no espero a que levante la mano y tal. Yo doy la oportunidad como Jesús y luego Jesús tiraba para adelante y si le seguías, le seguías. Y si no, lo siento. Yo quería, vale. ¿No? Sí, dime. quería hablar. Yo creo que lo otro que conversamos también en el grupo era que hay que estar atentos a las señales que ellos puedan dar en cuanto a su carácter, en cuanto a sus cambios de humor, en cuanto a algún aspecto de su vida, ¿no? Que nos indiquen algo, ¿no? Que nos indiquen algo de parte de ellos que le pueda estar sucediendo, porque tenemos la experiencia nosotros somos misioneros chilenos acá en España y nos ha tocado ya algunos viajecitos de Chile a España, de España a Chile, y en esos viajes hemos notado, ¿no? Y hemos tenido, con nuestra pequeña sobre todo, esos cambios que hemos tenido que, con la ayuda incluso de profesionales, ayudar a reconducir Sí. unos temas ahí internos que estaba viviendo. Entonces, por eso hay que ser sensible, ¿no? Cuando chicos vuelven al país de origen, para así poder guiarlo, ayudarlo, y lo bueno también, yo diría, es rodearnos de profesionales. Hay gente que nos puede ayudar, hay otras personas también que trabajan estas áreas y nos pueden echar una mano, ¿no? En ese sentido. Correctísimo, correcto. Hay personas, nosotros, por ejemplo, yo trabajo con una psicóloga cuando veo que algo sobrepasa nuestras capacidades, trabajando, por ejemplo, con anorexia o bulimia de algún CTC, nosotros derivamos a otros profesionales. Pero eso es importantísimo y es importantísimo el estar pendiente de cambios de humor, de cambios de carácter. Y el estar a su lado implica que hay un trabajo previo, el trabajo de fomentar
la relación entre padres e hijos no se hace cuando la persona da evidencia de que se está aislando o que está enrabietada. Esto se hace previamente para que cuando haya ese aislamiento o haya ese volcán que explota, hay una relación que me permite decir qué es lo que te pasa. Y sabes que voy a escuchar y no voy a darte la charla. Hace unos años vino, yo tengo varios hermanos y vino pues la mujer y los hijos de uno de mis hermanos para estar aquí 10 días. Y al 8º día yo ya sabía lo que estaban sintiendo mis hijas. Estaba en una disyuntiva. Si seguir relacionándose con sus primos o aislarse para que dentro de 2 días el adiós no fuese tan duro. Entonces yo senté a las 3 y las dije, el decir adiós es muy difícil, ¿verdad? Y cuando tenemos que decir adiós a nuestra familia, nos sudan los ojos. Y dentro de 2 días vamos a tener que decir adiós a los primos. Una de ellas empieza a estremecer, tratando de apretar que no salgan las lágrimas. Otra de ellas, 2 lagrimones empiezan, y la tercera pues se rompió a llorar. Y yo lo que les dije fue, a mí también me duele y a mí también me sudan los ojos. Y a veces lo único que podemos hacer es llorar. Y ahí nos dimos una panza a llorar. A veces no es la charla, a veces es que sepan que yo también entiendo ese dolor. ¿Por qué? Porque el arraigo del CTC son las relaciones. Y cuando yo tengo que decir adiós a una relación, es como que mi mundo se acaba. Es como mudarme de un país a otro cuando yo tengo que decir adiós a una relación. Por lo tanto, es importante que tengamos, valga la redundancia, esa relación para poder hablar con ellos de corazón a corazón. Vale, vamos si no hay un comentario más, voy a ir concluyendo y al final dejaré un momento si hay alguna pregunta global. Pero vamos a ir concluyendo. Pregunto si hay algo más que queréis comentar. Bueno, concluyo con esto. Concluyo con un vídeo sobre su espiritualidad. No pensemos que los hijos de misioneros son todos unos rebeldes o todos unos santos. Lo que sí es importante es que tienen una espiritualidad. Han visto a sus padres desvivirse por otros. Han visto la realidad del evangelio puesto en práctica. Han visto, y esto es algo que fomentamos en los talleres, una coherencia en sus padres entre su vida pública y su vida privada. Hay una coherencia ahí. Son iguales. Tuve en el campamento un chaval me vino y dice, tienes que hablar con mi padre. Y yo conocía al padre. ¿Por qué? Dice, porque mi padre en público siempre está en el púlpito diciendo que hay que salvar al español y luego llega a casa y despotrica contra los españoles. Es que yo no sé por qué hacen esto. Entonces no hay una coherencia entre lo público y lo privado. Y hablé con él y él lo reconoció y pidió perdón. Este vídeo es un vídeo también que se hizo
hablando de Jesús como el ancla del CTC. ¿Podéis ver el vídeo? Me llamo Matías, tengo 22 años y he nacido. Sí. Llegué a España a los 12 años. Me llamo Raquel, tengo 19 años, nací en España, pero mi madre es española y mi padre es... Bueno, mi padre también es TTC, pero de nacionalidad es norteamericano. Soy Santiago Zapata y tengo 17 años y nací en Colombia. Mi nombre es Juan Esteban Zapata, tengo 23 años y nací en Colombia. Mis padres fueron misioneros y ellos vinieron aquí a España y nos trajeron a nosotros como maleta de equipaje, sin preguntar. Cuando mi madre se fue de Brasil, yo tenía mis 11 años o así, y estuve 2 años allí hasta que tuve que venir a España con ella. Ella se vino a trabajar y yo me quedé con mi tía, que es su hermana. Cuando yo era pequeño, básicamente para mí era raro, porque veía que todos los veranos, básicamente mis amigos decían: oye, Santi, que me voy para el pueblo. Y decía: ¿qué es un pueblo? Yo no tengo un sentido de pertenencia en ningún lugar. Soy consciente de que me he visto de patriotismo y me he visto de España para poder llenar un vacío, el vacío de que no pertenezco a ningún lado y estoy desesperado por pertenecer a algún lugar. Cada vez que, por ejemplo, voy a Estados Unidos y veo a mi familia y me tengo que despedir de ellos, siempre es igual de difícil. No sé mantener contacto con la gente. Y la primera semana es muy guay, pero luego ya se pasa el tiempo y no sé cómo seguir hablando con esa persona. Yo pienso muchas veces en la despedida al llegar a un sitio y muchas veces me cohíbo de hacer amistades porque sé que me voy a tener que despedir de ellas. Y esas últimas semanas sí que me tengo que recordar de disfrutar, de aprovechar el tiempo, de no cerrarme y poner una barrera para luego no arrepentirme de no haber aprovechado todo el tiempo que tenía con ellos. Y sé que siempre va a ser así, que no es una situación que vaya a cambiar. No creo que te acostumbres nunca a decir adiós. Pero sin duda alguna, mi ancla, lo que yo soy y lo que me forma son las personas que yo he conocido. O sea, realmente, en cualquier lugar del mundo donde yo he estado, si yo he estado con personas que quiero, me siento en casa. No me aferro a los lugares porque sé que algún día me puedo ir de esos lugares. Y las personas que están más cercanas a mí, pues es más difícil olvidarlas. Los lugares pueden ir y venir, me puedo ir a cualquier lugar, pero me aferro a las relaciones porque o pueden venir conmigo o es como un sitio más seguro. Últimamente creo que el ancla de mi vida es Jesús. A veces incluso las personas más cercanas se van, ¿no? Y nosotros hemos experimentado eso recientemente. Yo me he dado cuenta que la única persona que siempre va a estar conmigo es el Señor, y es una relación. Creo que Dios es un ancla para mi vida porque siempre está y siempre ha estado, y es lo único en mi vida que, aunque cambie todo, va a seguir estando constante. Dios es el ancla de mi vida. Entonces, pues a mí, eso me crea una confianza y una seguridad, y me gusta que sea mi ancla. Cuando las personas que fallan, siempre corres a los brazos de Dios, a estar con Él y a apoyarte directamente. Él es mi ancla, Él no se va a ir, Él va a estar conmigo. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor no me abandona. Entonces yo tengo la seguridad de que no pertenezco a ningún lugar en la tierra, pertenezco a Él. Y eso ya es más que suficiente. Bueno, esto fue el último campamento. El lema era ancla. Y entonces ellos hicieron el vídeo pensando en ese contexto. Han remarcado varias cosas que he comentado, ¿no?, en esta noche. La importancia de las relaciones, el hecho de que no se siente uno que pertenece a ningún sitio en particular. Aquí tenéis portada del libro, aquí tenéis la información nuestra. Yo me manejo por WhatsApp y por correo. Los libros no están
lo vende nuestra ONG, Mosaico de Esperanza, y por lo tanto hay que hacer el pedido. Son 10 euros y hay que hacer el pedido a través de pues, el WhatsApp o el correo. Y todo el dinero va a la ONG. Nosotros becamos. El primer año que viene un chico al campamento, le pagamos el campamento. El segundo año pagamos la mitad. Por lo tanto, todo lo que recibimos del libro va para esa labor que hacemos a través del campamento. Vale, me gustaría preguntaros para terminar, sé que nos hemos ido del tiempo, pero cada uno de vosotros que me digáis qué has aprendido esta noche. Y si me dices no he aprendido nada, a mí no me vas a ofender. Pero tampoco quiero que pases media hora diciéndome todo lo que has aprendido. Pero dime una cosa que has aprendido y da igual que se repita. Pero me interesaría saber qué has aprendido en esta noche. A ver, tengo el dedo mágico y puedo ir, pero somos adultos, ¿no? A ver, ¿quién se atreve? Mira, Bueno. yo la primera. Ah, bueno. Bueno, yo he aprendido que tengo que tener ahora más cuidado o voy a poner más interés en las relaciones con la gente migrante que viene, claro, con la gente que no, sea que venga para un año, sea que venga para el tiempo que sea, pero voy a tener más cuidado y más para las relaciones con ellos. ¿Sabes una cosa? Cuando bien seamos hijos de inmigrantes o bien seamos hijos de misioneros, no tenemos abuelos y abuelas cercanos. Pero en la iglesia podemos tener abuelos y abuelas. Y es una labor muy importante, muy importante. Mis hijas han tenido, en las iglesias que hemos empezado, mis hijas han tenido abuelos y abuelas que lo han tomado muy en serio. Y ellas, pues, han sido las que se han beneficiado de esas relaciones. Su arraigo son las relaciones. Así que, pues sí, amén a lo que acabas de decir. ¿Alguien más? Y algo, aunque sea repetitivo o que pueda ahí también acotar a lo que dice Julita, por nuestra propia experiencia o vivencia, creemos que algo que les ha ayudado a nuestros hijos, porque tenemos hijos que vinieron pequeños, de 4, 5 y 7 años, y ahora ya tienen casi todos mayoría de edad, pero algo que vemos de verdad que les ha ayudado mucho, incluso en todos estos años, que ya son como 14 años que llevamos aquí, son las relaciones. Antes no sabíamos dar explicación cuando pues eso tenían situaciones, esto mismo tal vez de rechazo porque no son de aquí, y otras situaciones que gracias a Dios tampoco fueron complicadas, pero que no las entendíamos nosotros mismos, pues para nosotros en la práctica ha sido y en la vivencia muy importante las relaciones. Ahora nuestros hijos se encuentran pues bien ubicados, su identidad ha mejorado e incluso ahora están trabajando con otros chicos. Entonces vemos que las relaciones es muy importante. Si la relación para el CTC es su arraigo, no es geográfico, no es por lengua o por tradiciones, es relacional y es vital, es vital. Yo puedo existir si tengo un amigo. Si me ayudas a encontrar un amigo, puedo existir. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Yo, que no tengo que tener temor a las despedidas. Creo que siempre ese era como mi dolor, porque verlas llorar y todo pensé que les hacía mal, pero veo que no, que es bueno. ¿Cómo decirlo? Si yo no permito la expresión de dolor, eso se enquista y puede crear rabia, depresión,
toda una serie de aspectos negativos. Ahora, tengo que acompañarles. Porque, por ejemplo, en el caso que os di, la que echó a llorar como loca, en ese entonces era mi hija la menor, que no tenía lenguaje para expresar la tristeza de su corazón. Y al decir yo que hay tristeza cuando tenemos que decir adiós, le ayudamos a que le ayudamos en que con un lenguaje que les permite entonces expresar su dolor. Si no expresa el dolor, va a salir. Lo que yo quiero es que salga de una forma positiva. Y las lágrimas y la expresión de dolor es algo positivo. Sí, no hay que temerlo. Ahora, se sufre. Hay una diferencia entre temor y sufrir. Pero se sufre. Sí. ¿Alguien más? Yo creo que lo mismo que la familia Palacio. Yo creo que esto de el no tener temor a que ellos se arraiguen, y si es posible en un año o lo que sea, ¿no? Que tengan buenas relaciones y no pensar en evitarles un dolor que a lo mejor pueda ser la emoción más bonita que puedan tener al final de su tiempo. Sí. A ver, falta algunos. Sí, yo quiero también compartir que he aprendido y nosotros como matrimonio, mi mujer y yo, queriendo tener hijos y también con llamado misionero, aprender precisamente a cómo acompañarles y a qué signos podemos, cómo podemos saber cuando hay situaciones que pueden ser conflictivas. Y la relación, como hablábamos, como creo que todos nosotros hemos dicho sobre la relación, cuál es la importancia de la relación para alguien que no tiene un arraigo definido, como hablabas, ni en tierra, ni en tradición, ni en cultura. Correcto. ¿Algún otro? Acuérdate que no soy evangelista. Bueno, yo he aprendido a saber cómo orar, ¿no? Yo soy hija de misionero mexicano. He vivido mi infancia en España, pero no tuve que hacer giras ni viajar a México. De hecho, solo he viajado una vez cuando tenía 13 años y no he pasado por eso. Pero sí tengo hijos que son hijos de pastor y me doy cuenta que no son tan diferentes que los hijos de los misioneros. Y este taller me ha dado mucha luz porque veo que en la iglesia, para que nuestros hijos, que ya de por sí se sienten unos bichos raros, ¿no? Que no aceptan el hecho de que sus padres sean pastores, es algo que les avergüenza mucho, no quieren ser especiales. Bueno, eso me anima a orar por algo concreto y es que puedan encontrar un amigo en la iglesia, ¿no? Que realmente bueno, que cuando crezcan no se vayan de la iglesia, ¿no? Sino que por causa de ese amigo, aunque todavía no hayan encontrado a Jesús, se queden allí, ¿no? Así que ya sé por qué voy a orar y me ha ayudado este taller a entenderlos un poquito mejor. Nosotros, mis padres fueron misioneros y entonces hacíamos giras por las iglesias y llega un momento que una iglesia dice: queremos que como familia os vistáis de típicos panameños. Quien llegó a vestirse de típico panameño fui yo con 14 años y mi hermana con 12, no mis padres. Pero la petición había sido para la familia entera. Entonces yo aprendí ese día, claro, tú te vistes de panameño dentro de un contexto anglosajón y todos los jóvenes se están riendo. Es decir, yo ya en el grupo de jóvenes nada. Yo aprendí algo y soy algo controversial en estas cosas. Yo he sido llamado a las misiones, mis hijos no.
mis hijos han sido llamados a honrarme a mí. Y por lo tanto, donde yo voy van ellos, pero no porque ellos hayan sido llamados a las misiones. Su llamado es honrarme a mí como su padre. Yo he sido llamado a las misiones. Yo les tengo que proteger de un pseudo llamado. Porque tu padre es misionero, tú también, y por lo tanto vístete de panameño, etcétera, etcétera. Ellos recibirán su llamado, pero recibirán ese llamado debajo de, o mientras ellos cumplen su llamado, que es honrar a sus padres. Por lo tanto, yo les protejo. Cuando íbamos de gira con ellas, decían, papá, no nos introduzcas, no nos hagas salir a ser introducidas. Y yo decía lo siguiente, perfecto, pero sí os voy a introducir desde donde estáis sentadas. Y os haré poneros de pie, pero no tienes que dar la vuelta, simplemente tú te pones de pie, porque eso es ser ¿cómo decirlo? Es actuar correctamente, es no hacer un feo, pero no os traeré aquí adelante. Y cuando pastores me decían, ¿por qué no traes toda la familia? Yo decía, mira, yo prefiero que mi familia se quede ahí sentada y yo les introduciré desde ahí. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis hijas sean normales dentro de ese contexto anormal que vivimos como misioneros. Y que no vean la iglesia como una amenaza a su autoestima, sino un sitio seguro. Por lo tanto, Belén, yo te animo sí a orar y a ser valiente y consecuente con lo que te diga el Señor en tus formas de cuidar a tus hijos. ¿Sí? Aunque luego haya críticas. Pero a mí eso me rebalaba. No, es que mira, si es así, pues lo siento, pero no vamos a jugar ese juego, ¿no? ¿Alguien más? ¿Qué has aprendido? Bueno, yo me llamo Miriam y soy abuela, como usted dice, ¿no? Pero de lo que he aprendido es que no hay que hacer discriminación de personas, no importa de dónde vengan ni de dónde sean, y que hay que aprender a valorar lo que en realidad son las personas, ¿no? No hay que juzgarlas ni mucho menos, porque uno no sabe qué hay detrás de cada persona, ¿no? Cada uno tiene su sufrimiento. Y con respecto a Dios, digo yo que Dios no hizo excepción de personas, simplemente los amó. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Creo yo que es la mejor manera de poder ayudar a las personas y a los jóvenes que vienen de fuera. Es verdad que necesitan la familia, si no la tienen aquí. Y bueno, pues ser como usted dice, sus amigos, sus tíos, sus abuelos, dar todo el amor que podamos ser capaces de dar. Eso he aprendido. Muy bien, Miriam. Yo 100% contigo. Vale, bueno, nos hemos pasado 4 pueblos con el tiempo. Teníamos que terminar a las 8:20 y ya son menos 10. Por lo tanto, vamos a terminar. Yo quiero daros las gracias por haber sido muy pacientes. Decir que si queréis libro, pues tienes que comunicarte conmigo y luego si hay cualquier situación que penséis que podríamos ayudar con esa situación, yo seré el primero con decirte que sí podemos, y si veo que requiere algo más, seré el primero en darte opciones para otros profesionales. Pero dar las gracias a Rosa, a Belén, a Javier por la invitación y por poder compartir con vosotros. Que el Señor os bendiga. Una preguntita corta.
Sí. Me imagino que los retiros, por esto del COVID, estarán un poco frenados, pero ¿en qué momento hacen retiros para los hijos de misioneros? Normalmente sí, están muy frenados. Normalmente aquí en España hacemos el campamento la última semana de julio. 5 días. Normalmente es del 25 al 29 de julio. Y si tienes hijos, hijas, hemos subido la edad mínima a 15 años, pero no hay una edad máxima. Hemos tenido CTCs de 39 años. Hemos tenido parejas que han venido porque necesitaban aprender qué es ser un CTC y entonces si tienes algún hijo o algún conocido, mándame por correo, mándame tu nombre y dime, mira, en el próximo campamento, invítame. Con eso yo ya te pongo en un archivo para mandarte las invitaciones. Son 120 normalmente nuestros campamentos. Y sí, creo que... luego lo que sí hacemos son talleres en las iglesias. Y bueno, con el COVID hemos estado haciendo talleres por Zoom, pero las pequeñas aberturas que hemos tenido en estos días, también hemos hecho algún que otro taller, tanto para padres como para hijos. Para padres es interesante porque el viernes por la noche normalmente tenemos, digamos, 10, 15 parejas y yo suelo decir ahora, invita a tus amigos que quieran saber qué hacer con sus hijos adolescentes CTCs. Y muchas veces se duplica el número y son no creyentes los que vienen, porque necesitan saber qué hacer con sus hijos que están rebeldes o que... entonces, es una buena forma que usamos para evangelizar también. Belén o Javier, te lo paso a ti para terminar. Belén, que tú eres la jefa de todo. Ya puedes dar tú la despedida. Bueno, pues nada, daros las gracias a todos por haber asistido hoy a nuestras jornadas misioneras, a este taller. La verdad que ha sido muy interesante, qué maravilla poderlo tener grabado porque lo vamos a volver a ver. Y bueno, si creéis que alguien de vuestra iglesia puede estar interesado, bueno, ya lo pasaremos. Pues, ¿qué os parece si oramos y despedimos este tiempo delante del Señor? Padre Santo, gracias, de verdad, gracias por haber traído a Guillermo esta tarde. Gracias por la oportunidad de haber podido escuchar todas estas cosas que nos ha compartido. Y bueno, Señor, pues ayúdanos a tomar decisiones, a ser consecuentes con esta información que hemos recibido, Señor, y danos sabiduría y ayúdanos a servir, Señor, también en esta área de los CTC, Señor. Te pedimos que tú nos acompañes, Señor, con nuestras familias ahora, en nuestra rutina, Señor, y bendecimos a Guillermo también y a su familia, Señor. Sigue usándolo, Señor, para tu gloria y que muchos de estos hijos de misioneros puedan ser tocados, Señor, y puedan tener un encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén.